Bueno, Eduardo, cuando quieras comenzamos nomás, compartí. Bueno, buenas tardes, espero que me estén escuchando. Como les dijo el ingeniero Sorati, voy a tratar de desarrollarle algunos aspectos que nosotros consideramos importantes sobre el tema de lactación en vacas lecheras y después un detalle corto sobre una técnica, digamos, que es el control lechero y el análisis de la información y la importancia en el manejo del tambo. Como introducción, quería comentarles, o sea, digamos, todos los aspectos de la lactación ustedes ya lo vieron en fisiología, ¿no es cierto? En el segundo año, o sea que, y lo van a poder leer en el libro del ingeniero Pendini, ¿no es cierto? Donde también está todo lo que es fisiología, factores que hacen a la lactación en vacas lecheras. Simplemente para recordarles, o sea, la lactación es la fase final, ¿no es cierto?, del ciclo reproductivo completo en los mamíferos, y es esencial, o sea, tiene, digamos, en toda hembra, ¿no es cierto?, mamífera, la producción de leche por parte de sus mamas es con un objetivo esencial que es darle nutrientes, ¿no es cierto?, al recién nacido. Y en el caso de la vaca lechera, por las características de la placentación, sobre todo la primera secreción, digamos que es el calostro, es importante como para la incorporación de defensa en el recién nacido. Eso lo vamos a ver después en el tema crianza. Simplemente para recordar algo que ya vimos respecto al sistema de producción de leche, o sea, justamente la lactación es importante porque el producto de esa lactación es, digamos, la salida más importante que tiene el tambo, ¿no es cierto?, que es la venta de leche. Esto que ustedes ven allí es un poco algo resumido, lo que ya analizamos, vamos a ir analizando a lo largo del desarrollo de esta unidad 3. Es decir, ¿cuáles son los aspectos importantes que hacen a la producción de leche? Sin duda que la reproducción es un factor importantísimo. La alimentación es el segundo factor, ¿no es cierto?, porque también condiciona mucho los niveles de producción y la persistencia de la lactancia. El aspecto sanitario y cuestiones de manejo, o sea, es decir, las decisiones que hay que tomar a diario sobre el sistema también hacen, digamos, a la producción. El otro día analizamos el tema genética, que como dijimos, si bien quizás no es de lo más prioritario, pero también es básico e importantísimo, y todo, digamos, todo de alguna manera también, digamos, coordinado por la importancia del recurso humano en la empresa tambera. Acá le decía al ingeniero Sorati que quería repasar algunos aspectos de la dinámica de los rodeos lecheros, sobre todo porque a veces vemos que en los exámenes parciales y finales confunden, digamos, lo que ustedes van a ver o vieron ya de la semana pasada, por ejemplo, con Gustavo Rosati, lo que es la dinámica en los rodeos de cría. Es decir, si bien estamos hablando de bovinos, ¿no es cierto?, estamos hablando de vacas, ¿no es cierto?, hay diferencias que me pareció importante marcársela ahora rápidamente al principio de esta charla para que entiendan un poco mejor el tema. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clasificación de los sistemas de producción, uno de los aspectos que teníamos en cuenta, uno de los criterios, era la cuestión reproductiva, es decir, cuál es el sistema de apariciones que tenemos en el tambo? Entonces, una cuestión a tener en cuenta es, una cosa es un tambo con sistema de apariciones continuas, es decir, donde a lo largo del año vamos a tener partos continuamente, y otro, los sistemas de producción de leche con apariciones estacionadas. Esta es una gráfica, es decir, para mostrarles qué pasa en un sistema de apariciones continuas, es decir, ustedes
lo que van a tener es que durante todos los meses del año, ¿no es cierto?, van a tener partos. Esos partos son los que van a desembocar en una lactancia, que vamos a ver después que tiene una duración variable, ¿no es cierto? Pero en definitiva, si yo saco una foto, digamos, del tambo en un determinado mes, me voy a encontrar, por ejemplo acá, si yo me fijo en el mes de marzo, voy a tener vacas que parieron en marzo, vacas que parieron en febrero, vacas que parieron en enero, vacas que parieron en diciembre del año pasado y así sucesivamente, es decir, vacas que están en distintos momentos de su lactación. Por eso quería remarcarlo. En el caso de los sistemas lecheros de pariciones estacionadas, generalmente esos partos se van a dar en una estación, digamos. La elección de la estación de parto va a depender de muchos factores, es decir, del lugar, las condiciones climáticas, la raza, ¿no es cierto?, factores nutricionales, qué tipo de alimentación yo selecciono, si el sistema es pastoril, generalmente voy a adecuar esos partos a las curvas de producción de los forrajes, y en definitiva a que sigan, digamos, de alguna manera en concordancia con las exigencias del animal. Entonces, en un sistema de pariciones estacionadas, yo voy a tener vacas, ¿no es cierto?, que paren en una determinada estación, y si me voy corriendo, digamos, todos los animales que componen el rodeo se van a ir, digamos, trasladando, y en un momento dado todos esos animales se van a secar, ¿no es cierto?, y van a dejar de producir y descansar la ubre para el próximo parto. Otro detalle, digamos, de la dinámica de los rodeos lecheros es esto, es decir, la producción de leche arranca con un parto, ¿no es cierto?, y se produce el nacimiento, sean hembras o sean machos, y en este caso lo que quiero remarcarle es algunos aspectos relacionados a qué pasa con esa ternera o con ese macho, pero fundamentalmente en el caso nuestro por la reposición, digamos, le damos mayor importancia a la hembra. Esa hembra, como dije hoy, va a tener que recibir sí o sí de su calostro. Es indispensable, como lo van a ver después en el tema, que en las primeras 4 a 6 horas el animal consuma el calostro para incorporar, digamos, las inmunoglobulinas necesarias para sobrevivir, sobre todo la primera etapa de su crianza. Después, o sea, a partir de ese calostrado, ¿no es cierto?, el animal empieza su periodo de crianza. Esta crianza, ustedes saben que en los tambos hoy, la mayoría, diría la grandísima mayoría, digamos, de tambos en Argentina, realizan lo que se llama una crianza artificial de los terneros con distintos tipos de crianza, que lo van a ver después con la doctora Boyero en una clase en particular. Pero quería acá marcar la primera diferencia que existe para con el rodeo de cría, es decir, en el caso nuestro, los animales en la etapa de cría, digamos, van a estar en una estaca o en una jaula o en un sistema conjunto, ¿no es cierto?, durante un determinado periodo de tiempo, que puede ser de 45 o 60 días, que puede ser, digamos, condicionado a los niveles de consumo del alimento balanceado, o que puede ser, digamos, cuando alcanza un determinado peso o condición corporal. Allí, entre los 45 o 60 días aproximadamente, puede ser 70, puede ser algún día más, un día menos, termina la etapa de crianza y se produce lo que nosotros llamamos desleche. Es decir, esto, sobre todo remarco este tema para diferenciar la terminología. Si nosotros hablamos de desleche, mientras que en los rodeos en la producción con bovinos de carne, hablamos de destete. El destete, digamos, del ternero, sea macho o hembra, de su madre, que puede ocurrir en un determinado o en distintos momentos de lactancia según distintos factores. Es decir, hay destetes tradicionales, como lo vieron el otro día con Gustavo, o por ahí se puede adelantar ese destete. Pero nosotros acá en tambo hablamos de desleche, que es cuando el animal deja
de consumir leche o un sustituto lácteo y comienza, digamos, a depender todo su aspecto nutricional fundamentalmente de alimentos concentrados o incorporando, digamos, algunos forrajes, digamos, porque ya el animal cambia, deja de ser, digamos, un monogástrico, digamos, como se comporta sobre todo en los primeros días, y ya comienza a funcionar, digamos, su sistema policavitario, o sea, como rumiante. A partir de ese momento, el desleche, nosotros en Tambo consideramos que empieza una etapa que se llama de recría. Insisto, en este caso seguimos a la hembra, digamos. El macho también sigue, digamos, esa etapa de recría. Pero voy a hacer hincapié en la hembra. Posteriormente a ese desleche, y ya iniciando la etapa recría, ustedes van a ver que esa etapa recría se puede dividir en cuantas etapas uno quisiera, de acuerdo al establecimiento, a las dimensiones, a la complejidad, a la dependencia de instalaciones. Normalmente las hembras entre los 8 y los 10 meses, a veces puede ser más, a veces puede ser menos, esto es biología, alcanzan la pubertad, ¿no es cierto? Es decir, a partir de ese momento comienzan a ciclar, comienza, digamos, la alimentación durante este periodo debe atender los requerimientos de esa hembra en plena etapa de crecimiento y desarrollo, hasta que en un momento, ¿no es cierto?, se alcanza el momento óptimo, digamos, para lograr su primer servicio. También, esta etapa, o sea, este momento importante desde el punto de vista reproductivo y para terminar, digamos, en un futuro parto, depende de muchísimos factores, como lo vamos a ver después en la parte de recría. Pero para ese momento, este animal, digamos, debe, en algunos casos, alcanzar un determinado peso. Ese peso puede estar en el orden del 60 al 65% de lo que es el peso de la vaca adulta. Y esto es importante que lo graben porque va a ser similar de acuerdo a la diferencia incluso de razas. ¿Esto qué quiere decir? Que una vaca holando argentino, que por ejemplo el tamaño adulto que lo alcanza más o menos a los 4 años y medio de edad, puede pesar alrededor de 600 kilos, debería, digamos, debemos considerar que el peso óptimo para darle servicio debería estar en el orden de los 350, 360 kilos, digamos, o sea, hablamos de ese 60-75%. Esta hembra preñada, ¿no es cierto?, deja de ser, digamos, hasta acá es ternera, pasa a ser vaquilla, deja de ser vaquilla para pasar a ser una vaquillona preñada, ¿no es cierto?, que inicia su gestación. Esta gestación dura 282 días y alcanza su primer parto. Entonces, para recordar, digamos, tener en cuenta la crianza, o sea, hasta qué momento se da, empieza la recría, durante esa recría alcanza la pubertad, su primer servicio, ¿no es cierto? Esto generalmente depende del peso, de la altura y las condiciones. Esto debería ocurrir en forma óptima entre los 13 y los 15 meses. También hay muchos establecimientos donde esa edad al primer servicio lo hacen entre 16 y 27 meses. Esto, digamos, lograr la primera preñez, digamos, de la hembra alrededor de los 15 meses está en función de parámetros, digamos, de lograr el menor tiempo, digamos, de permanencia de las hembras como hembra improductiva. Es decir, que desde el nacimiento hasta este primer servicio, lo ideal sería que esté en el orden de los 15 meses, pesando alrededor de 350 a 360 kilos, que es el 60-65% del peso adulto, y ya en el caso de la hembra holando, por ejemplo, con una altura de más o menos 1,30 m, 1,35 m. Comienza la etapa de gestación, sigue, digamos, este periodo de recría. Si esta hembra se preñó a los 15 meses, va a parir aproximadamente a los 2 años, va a tener su primer parto. Aquí ya el peso
de esa hembra al parto debería estar entre el 85 al 90% de su peso adulto, es decir, esa vaca de 600 kilos de peso adulto va a estar pariendo como vaca de primer parto, o sea, vaquillona recién parida, con un peso de aproximadamente 540, 550 kilos. Y eso se debería estar dando, entonces, insisto, a los 24 meses. Desde el punto de vista reproductivo, ¿qué pasa con las hembras en un tambo después del parto? Es decir, cualquiera sea una hembra de primero, segundo, tercero o cuarto parto, es decir, una vez ocurrido el parto, la vaca, es decir, antes hablábamos acá, nos referíamos a la cría, ahora hablo de la vaca generalmente en un sistema que está controlado, direccionado, se busca que tenga, desde el punto de vista reproductivo, un periodo de espera voluntaria, que generalmente puede ser de 45 o 60 días, que es lo que dura normalmente el puerperio, y a veces justamente un poco más allá del puerperio normal. A partir de ese momento, la vaca es liberada a servicio, el LAS, liberación a servicio, es decir, puedo indicar, digamos, en ese tiempo, sobre todo si tengo servicio dirigido, ya sea por inseminación artificial o con toro, pero el toro encerrado en un corral aparte, las vacas, digamos, no tienen, durante este periodo de espera voluntaria, no reciben servicio. Una vez que el profesional veterinario las libera, al primer celo que aparezcan, los animales empiezan a recibir su servicio, ¿no es cierto? Esto empieza lo que se llama el periodo de abierta, es decir, hasta que la vaca, ya sea después del primero, el segundo, el tercero, cuarto servicio o más, la vaca queda preñada, termina ese periodo de vaca, digamos, de vaca abierta y comienza la gestación. Desde el parto hasta que la vaca queda preñada, ustedes vieron ya en teriogenealogía, les voy a pedir que lo repasen si no se acuerdan, esto es lo que se llama el intervalo parto-concepción, o sea, que es más o menos un sinónimo de día abierta. Lo ideal, y depende de muchísimos factores, en vacas lecheras estaríamos entre 85 y 115 días, dependiendo de múltiples factores, es decir, cuestiones nutricionales, cuestiones productivas, es decir, como es la base genética, digamos, del animal, puede ser que este periodo, digamos, se demore y a veces se extienda un poco más, pero lo ideal sería que este intervalo parto-concepción no supere los 110, 115 días. Comienza la etapa de la gestación, que puede interrumpirse por un aborto. ¿Sí? Profe, disculpe, pero los días abiertos, en Terio nos enseñaron que es el intervalo parto-concepción. O sea, desde que pare hasta que queda. Porque usted ya explicó que el día abierto es de las en adelante. No, perdón. Es decir, la etapa de abierta, digamos, es toda, digamos, pero yo puedo tener un periodo de espera voluntaria, ¿no es cierto? Y digamos, o sea, en este caso la vaca está abierta, pero sin servicio. En esta etapa, digamos, una vez liberado a servicio, justamente la vaca puede seguir abierta porque no está preñada, pero en este caso ya recibiendo servicio. Está buena la observación, entonces, que quede claro que el periodo abierto, por eso yo lo dije, es sinónimo de intervalo parto-concepción. ¿Está? ¿Le quedó claro? Sí, profe, gracias. Entonces, de esa gestación, si llego al parto, tengo el intervalo parto-parto. Que en este caso, fíjense, ¿sabe por qué le destaco esto? Porque a veces, y esto también va de la diferencia con el rodeo de cría. En los rodeos de cría o en sistemas de tambo, cuando tengo un sistema estacionado, generalmente lo que se busca es que la vaca, entre parto y parto, no pasen más allá de 12 meses, es decir, 365 días. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo, en ese caso, que la vaca vuelva a parir dentro de la estación de parto, no más de 85 días más o menos para poder preñar esa vaca. Como les dije, en los sistemas de pariciones continuas, en tambos, este periodo, por diferentes factores, puede extenderse. ¿Cuánto? Podemos hablar de 110, 115 días. En algunos casos se extiende más. Es decir, hay vacas que tienen mayor. Es decir, cuando hablo de esta información, tomo a veces los promedios del rodeo. Entonces, si yo el periodo de intervalo parto-concepción
se ubica en 115 días, esa vaca va a parir 282 días después, quiere decir que el intervalo parto-parto en este caso estaría cercano a los 400 días, ¿sí? 397 días. Insisto, se puede interrumpir por el aborto. Y finalmente, el otro aspecto importante de la dinámica del rodeo son las lactancias, es decir, la hembra entonces, entre la fecha de nacimiento y su primer parto, o sea, el comienzo de su primer lactancia, lo ideal sería que el tiempo que transcurre entre esto no sea mayor a 2 años. Ahora, en la práctica, en la realidad, hay muchos establecimientos cuya primer parto en promedio en las vacas ocurre después de los 30 a 32 meses, promedio. Esto, insisto, esto es biología. Cuando uno habla de promedio, uno dice, bueno, yo tengo en mi tambo un promedio de 24 meses de edad al primer parto, puedo tener hembras que paren a los 22 y puedo tener hembras que paren a los 26, 28 meses, digamos. A partir de allí empieza la primera lactancia, la segunda, la tercera y la cuarta. Es decir, normalmente lo ideal, y ya vamos a ver por qué, sería que por lo menos una vaca, lo que pretendemos es que tenga por lo menos 4 lactancias. Digamos, desde el punto de vista económico, digamos, allí lograríamos una buena amortización de ese bien de producción. En la realidad, en muchos establecimientos, eso justamente es difícil de lograr, sobre todo con una gran parte del rodeo. Bueno, entonces, hechas estas aclaraciones, vamos a entrar en tema en sí. Es decir, lactación. Dijimos que la lactación es digamos, la finalización de un ciclo reproductivo. Todo mamífero, todo hembra mamífero, a partir necesita de un hecho reproductivo como es el parto, ¿no es cierto?, para justamente empezar a lactar, es decir, a producir leche. Insisto, todos los animales, incluso distintas especies de mamíferos, producen leche para para alimentar su cría. Por supuesto, hay especies, y dentro de la especie, la raza, como el caso de las vacas lecheras, que se han ido seleccionando a lo largo del tiempo y la historia para producir cada vez más leche. Lo mismo ocurre con hembras, digamos, de otras especies, como la oveja, la cabra, la yegua, etc. En el caso de la vaca, la curva, o sea, mejor dicho, la producción de leche describe un dibujo que podríamos llamarlo como una forma de curva, es decir, comienza a partir del parto, insisto, tenemos 1, 2, 3 días de producción de calostro, ¿no es cierto? Y hay un momento donde, por las características de composición del calostro, ese calostro, digamos, pasa a ser una secreción en etapa de transición y luego ya la vaca sigue o empieza a producir la leche propiamente dicha. Esa producción después del parto va a ir creciendo día a día hasta alcanzar un pico productivo que normalmente lo alcanzan entre 45 a 60 días después de ocurrido el parto. Esto también, insisto, esto es biología y es muy variable. A partir de ese pico se puede mantener durante un tiempo, durante una leve meseta, y después empieza levemente a disminuir, ¿no es cierto?, a lo largo de la lactancia, para que en un momento deje de producir leche y ocurre lo que nosotros conocemos como secado de la vaca, que en definitiva es un tiempo que le vamos a dar de descanso a la glándula mamaria para que se prepare para el próximo parto, ¿no es cierto?, de manera que haya toda una recomposición, digamos, en la parte del funcionamiento de las células mamarias para la próxima lactancia. En función de esto, iniciado entonces la lactancia con el parto, la lactancia en una vaca lechera, cualquiera sea la raza, se puede dividir en 3 etapas.
Generalmente tenemos una etapa de lactancia temprana que va entre el día 0 o 1, digamos, postparto, al día 90 o 100 de la lactancia. Después de ese momento comienza la lactancia media, que podría ir del día... ¿Sí? Bueno. Bueno, hay chicos que tienen el micrófono abierto, entonces se está escuchando el sonido. Candela, ahí veo que no tiene el micrófono apagado. Después de la lactancia temprana comienza la etapa media de producción, o lactancia media, que ya vamos a ver después qué características tiene, y luego el final de la lactancia. Este final de lactancia puede ir después de los 200 días hasta que finaliza. A ver, como después les voy a comentar, esto se llama la duración, digamos, es la duración real de las lactancias. Una de las cosas que quería marcarle, y después se lo voy a destacar también más adelante, a veces cuando le preguntamos en los exámenes, todos dicen, la lactancia dura 305 días. No, la lactancia dura lo que tiene que durar por diferentes factores. Hay vacas que por distintos momentos, por distintas condiciones, a los 30 o 60 días después del parto dejan de producir leche, ¿no es cierto? Y hay vacas que, por ejemplo, pueden estar 350, 400, y hay vacas que están 800 días en lactancia. Es decir, vamos a ver, insisto, esto es biología, son cuestiones a veces individuales, no de rodeo, pero son cuestiones que pasan. La composición química de la leche en las razas lecheras ya es algo que lo vamos a ver a lo largo de la lactación, ya ustedes ya lo vieron en fisiología, lo repasamos, lo van a ver después en calidad de leche. Simplemente recordarles, o sea, las principales razas lecheras disponibles en el país, la raza Holando, tiene una leche que tiene, el principal componente es el agua, 87,5% más o menos en promedio, quiere decir que el 12,5% restante son los sólidos totales. De esos sólidos totales tenemos la grasa butirosa con el 3,6, las proteínas totales un 3,3, la lactosa un 4,9 y 0,7 que son minerales y vitaminas, es decir, lo que se conoce como cenizas. Ustedes ven aquí las diferentes razas con las variaciones que hay en la composición, fundamentalmente a niveles de sólidos, ¿no es cierto? Ustedes van a ver las características de la raza Jersey, con niveles de grasa muy superiores al holando y con también niveles de proteína. La lactosa es más o menos similar, la lactosa es similar en casi todas las razas, está entre 4,7 y 4,9, 5% en algunos casos en el pardo suizo. Lo mismo que la ceniza es más o menos estable en todas las razas. Simplemente para que lo recuerden, también lo preguntamos en los exámenes. Ahora, a lo largo de esa lactancia, los componentes van a variar. Es decir, hay momentos donde la lactosa, digamos, si bien al principio, digamos, arranca con 4,8, 4,9, hay momentos que desciende muy poco, ¿no es cierto?, fundamentalmente hacia el final de la lactancia, es decir, después o sea, en el último tercio, desciende hasta el momento del secado. Con la grasa butirosa ocurre lo siguiente. Después del parto, ¿se acuerdan que aumentaba la producción? Bueno, cuando aumenta la producción, ustedes van a notar que así como aumenta la producción de leche, va a ir bajando la grasa, también va a bajar la proteína, y dentro de la proteína es importante la disminución de las caseínas, digamos, como grupo, parte de los grupos de proteína. Y esto vale la pena porque después lo vamos a ver cuando veamos la parte de calidad de leche y de mastitis, justamente qué puede pasar en estos casos, qué alteraciones hay a nivel de las proteínas. La grasa generalmente alcanza los puntos mínimos, insisto, en consonancia con lo que es el pico de producción, y luego comienza a aumentar, ¿no es cierto?, alcanzando los valores máximos de tenores grasos hacia el final de la lactancia, es decir, en el último tercio de la lactancia de la vaca. Con la proteína sigue una curva parecida,
ocurriendo lo mismo hacia el final de la lactancia. El dibujo entonces de la producción, dijimos que sigue una curva, comienza generalmente, vamos a ver después qué otras situaciones se da, pero comienza naturalmente con un parto. Después de producido el parto, se produce una etapa de ascenso, alcanza ese pico de producción, insisto, entre la 6ª y la 8ª semana. Ya vamos a ver después, hay diferencia entre vacas primíparas, o sea, primer parto, y las vacas de 2 o más partos. Y a partir de ese momento, después del pico, comienza la etapa de descenso, o como lo vamos a mencionar en el control lechero, niveles de persistencia de la producción. Se seca. El secado, vamos a ver ahora a continuación, puede ocurrir y está siempre relacionado con el futuro parto, es decir, con el próximo parto. Es decir, normalmente, ahora hay otras razones por las cuales la vaca se puede secar. Eduardo, sí. No, una aclaración nada más, porque por ahí ha pasado que muchas veces cuando uno le pide en el examen que dibuje una gráfica de una curva de lactancia, observen el detalle que en la otra gráfica que mostraste vos, Eduardo, donde está la vaca de fondo, arranca la lactancia prácticamente exacto, no arranca con el 0 de producción, ¿no? Claro. Digo porque por ahí cuando uno le dice, bueno, a ver, graficar la curva de lactancia, arrancan de 0. Y ahora vos mostraste otra curva de lactancia donde ahí, es decir, siempre hay un nivel de producción en la cual arranca la curva. Digo para que tengan en cuenta a la hora de dibujar la curva de lactancia. Sí, porque justamente, digamos, los niveles de producción, la calidad genética de los animales, la raza, es decir, está bueno marcarlo. Yo me olvidé No, era porque justamente hice los dos dibujos porque puede ser que arranque vacas que tengan, produzcan 10 litros de leche el primer día, ¿no es cierto? Y hay vacas que producen 25 o 30 litros ya en el segundo día, tercer día. Es decir, ya vamos a ver después, lo van a ver con calostro. La producción de calostro depende mucho de las características del animal. Un animal en el primer día de calostro puede producir entre 12, 14, hasta 20, 25 litros de calostro, digamos. Ese sería, digamos, insisto, el punto de partida. Pero está buena hecha la aclaración, después incluso voy a marcar cómo se produce ese ascenso. Esto que le decía y que marcaba anteriormente, es decir, fíjense, estas son las curvas de producción en vacas, o sea, en vacas de primer parto, así primíparas. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente los niveles de producción no son tan altos como las multíparas. Vamos a ver después que generalmente en la 3ª o 4ª lactancia las vacas alcanzan su pico de producción, su máximo. Los picos no son tan marcados y generalmente ocurren después, lo vamos a ver en el tiempo, ¿no es cierto? Pero incluso el periodo de descenso es más atenuado respecto a una vaca multípara. Las vacas multíparas tienen un pico que se alcanza antes, es más alto, después vamos a ver por qué, y luego comienza ese periodo de descenso o de persistencia que no es tan, insisto, atenuado como pasa con las vacas primíparas. Esto lo vieron ya en fisiología y lo tienen que repasar y lo van a ver insisto, en el libro del ingeniero Pendini. Entonces, ¿por qué se inicia una lactancia? Bueno, la lactancia generalmente, en la mayoría de las vacas, lo ideal sería que comience por un parto. Es decir, eso sería, digamos, lo más natural, lo más lógico y lo que más nos interesa en el sistema Tambo. Ahora, un aborto también puede dar origen a una lactancia. Es decir, hay vacas que abortan, incluso vaquillonas que están preñadas y que abortan, y que sobre todo cuando ese aborto es un aborto grande, ¿no es cierto? Digamos que el ternero no está a término, pero es un aborto grande, más de 5 o 6 meses de gestación, puede ser que la vaca comience a producir leche y produzca leche, digamos, iniciando esa lactancia. Y finalmente, también la inducción hormonal, es decir, se llama inducción química porque esto es una práctica que de acuerdo a condiciones de manejo puede estar indicado hacerlo, es decir, se hace con hormonas, digamos,
en determinadas condiciones, vacas que no quedaron preñadas, y de pronto se las puede, entre comillas, hacer que inicien una nueva lactancia por esta vía. La finalización de la lactancia es el secado. Es decir, esto que comienza, digamos, el secado en sí, comienza lo que se llama el periodo de seca. Si yo tengo una producción, que es el periodo de lactación, y empieza el periodo de seco, con el secado. El secado generalmente, ustedes van a ver, generalmente es abrupto, es decir, se seca de un día para el otro, si la vaca se deja de ordeñar, se condiciona, o sea, se saca del lote de vacas en producción y se pasa a un lote de vaca seca, se le cambia la alimentación, y ustedes han visto y van a volver a leer qué condiciones se producen dentro de la glándula mamaria para que la glándula deje la tapa esa secretoria, deja de secretar leche y por lo tanto la vaca deja de producir leche. Ahora, ese secado también, o sea, la causa de finalización a veces puede ser por una cuestión de rechazo, es decir, la vaca está en producción, pero se la rechaza del establecimiento y por ende se la seca y se manda generalmente puede ser que sea rechazo con destino a feria o a frigorífico directamente, ¿no es cierto? Es decir, puede ser una cuestión sanitaria o, digamos, qué sé yo, hay casos, por ejemplo, de vacas con leucosis, ¿no es cierto?, que empiezan a mostrar signos de leucosis, entonces indica su secado y el rechazo, es decir, la vaca se carga y se va a frigorífico. O también la otra causa abrupta sería la muerte, es decir, hay vacas que comienzan a producir, se enferman y mueren y por ende, digamos, se termina la lactancia y se termina la vaca. Ese periodo de seca, ustedes van a ver que tiene que durar un mínimo de 45 días y lo ideal sería 60 días. Es decir, por eso el secado puede estar indicado por una cuestión reproductiva. Es decir, yo tengo la fecha probable de parto y a partir de esa fecha probable de parto, 60 días antes, indico su secado. Esto lo remarco varias veces porque es justamente allí, entonces, donde en el momento del secado termino la lactancia y ahí establezco lo que son los días reales de producción. Insisto, pueden ser 300 días, puede ser 250 días o puede ser 650 días. Entonces, la razón del secado puede ser por un manejo preparto, es decir, insisto, se induce, digamos, el secado, si se indica 45 o 60 días antes de la fecha probable de parto. Puede ser un secado, perdón, también por baja producción, es decir, puede ser que una vaca vaya decayendo en su curva y se indique su secado, aunque no estemos ni a los 45 ni a los 60 días antes del parto, termina antes la lactancia. O a veces también puede ser un secado involuntario por razones climáticas, es decir, a veces, por ejemplo, en situaciones de inundaciones o también de sequía, o por falta de alimentos, si nos falló el presupuesto. El otro día hablaban con el ingeniero de todo lo que es la parte de presupuestación de alimentos. Entonces, no tengo alimento, no tengo las condiciones en el campo ideales, y indico, o sea, tengo en el tambo 150 vacas en producción, y de pronto tengo que indicar, o sea, tengo para darle de comer bien a 100 vacas, entonces tengo que secar 50. Bueno, eso sería un secado que va en contra de nuestra voluntad, pero hay que hacerlo. Entonces, ya para ir cerrando esta parte, la duración de una lactancia puede ser, o sea, tenemos la lactancia real, o sea, los días de lactación, insisto, entre la fecha de parto y la fecha de secado. Después vamos a ver por qué se habla de lactancia a 305 días, es decir, generalmente cuando la vaca, digamos, en su curva pasa este momento, que son los 305 días de lactancia, se marca en los registros productivos, y para eso le voy a marcar después el control lechero, se marca porque es un momento para comparación de lactancia, es decir, se usa la lactancia, la producción a 305 para comparar lactancias de distintas vacas. Después lo van a entender mejor. Lo mismo cuando la vaca supera los 305, supera los 365, también se puede marcar la producción a 365 días y allí puede ser que continúe incluso su lactancia. Insisto, puede haber casos de vacas que estén
en 400 o 800 días de lactancia. Para la comparación de lactancias, como vamos a ver después, existe una fórmula que corrige a contenido de grasa. Es decir, ustedes vieron que la leche de distintas razas tiene distinta composición. Y a su vez, durante la lactancia también tiene la leche de una misma vaca tiene distinta composición. Si uno quiere comparar litros contra litros, se puede aplicar una fórmula que se llama leche grasa corregida al 4 o al 3,5. Esto también depende, lo van a ver en los libros. Es decir, la producción de leche se multiplica por un factor 0,4 y a eso se le suma la producción de grasa por 15 y con eso se sacan los litros de leche de grasa corregida. Esto se utiliza generalmente, lo utiliza el nutricionista para corregir la producción de litros de las vacas en el momento de generar las dietas, o, por ejemplo, cuando yo quiero analizar las lactancias de un rodeo, de un tambo cerrada durante un determinado periodo del último año, cuando quiero comparar, para comparar papa con papa, puedo utilizar esta fórmula de leche grasa corregida. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no tienen preguntas, descansamos 3 minutos y después seguimos con lactación. Dale, dale. Paramos 3 minutos. Listo, paramos. Profe, disculpe, Sí. yo quisiera saber si se puede volver a la diapositiva donde estaban los ciclos, una de las primeras, que me gustaría copiarla como para tenerla en mi apunte. Está Me gustó grabado cómo el estaba. video, está grabado el video. Bueno. Yo estoy Bueno, grabando, bueno. así que después lo subimos. Buenísimo, buenísimo. A ver, ¿a cuál te referías vos? Porque estaba Eduardo tratando de dejarla ahí. No, está acá. Es ahí, esa. Exacto, esa. Esa está Déjala buena. ponerle mientras estamos en la pausa. Ahí está. Insisto, o sea, que les quede claro entonces. El periodo abierto, entonces, desde el parto hasta que está preñada, que sería igual al intervalo parto-concepción. En los establecimientos que trabajan en forma ordenada, dentro de ese periodo abierta, ¿no es cierto? Yo puedo tener un periodo, o sea, tengo un periodo de espera voluntaria, es decir, la hembra puede estar ciclando, pero en ese caso no va a recibir servicio hasta que el veterinario responsable indique la liberación a servicio. Profe, después cuando arranque, ¿podría explicar lo de la lactancia corregida? Sí, lo vamos a ver después con un ejemplo. Listo, gracias. Lo vamos a ver con un ejemplo.
¿Ya estamos en los 3 minutos? Creería por ahí, yo no controlé, Eduardo, pero calculo que sí. Bueno, ¿seguimos, chicos? ¿Estamos? Bueno, Sí, profe. a ver, entonces, el pico de producción, insisto, las vacas entonces comienzan en el dibujo que uno hace de la producción lechera, digamos, empiezan a producir leche. Si generalmente ustedes deberían saber que las vacas en los sistemas hoy de tambo, una vez parida, el ternero queda con la madre un tiempo que es muy variado. O sea, hay tambos que están 12 horas, 14 horas y ya al segundo ordeño las vacas van al tambo y el ternero va para la estaca. Algunos la dejan 1 o 2 días al ternero, a la cría con la madre, y luego la cría se va a la estaca y la madre se va con el lote de vacas en producción. Y en algunos casos también lo dejan hasta 3, 4 días. Es decir. Entonces, a partir de allí la vaca, una vez que se le retira el ternero, empieza a producir por una serie de estímulos. Se empieza a activar todo lo que es la fisiología de la glándula mamaria y empieza a producir cada vez más leche hasta alcanzar, insisto, su pico entre la 6ª y la 8ª semana. Ahora, como vimos recién en la gráfica de la diferencia que existe entre primíparas y multíparas, ustedes van a ver que las vacas de primer parto, generalmente el pico de producción lo alcanzan en el día 68. Del quiere decir día en lactación. En el día en lactancia 68, es en promedio, digamos, algunos trabajos lo señalan como el momento en primíparas, y en el caso de las multíparas, en el día 53. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estamos hablando, en general, entre una 6ª y 8ª semana. Hay vacas que pueden alcanzarlo a los 40, 45 días, y vacas que pueden alcanzarlo a los 60, 70 días. En el área de producción lechera damos muchísima importancia al pico, porque cuanto más alto es este pico de producción, se considera que más leche va a producir la vaca a lo largo de su lactancia. ¿Cuánto? Bueno, hay distintos trabajos que evaluaron por cada litro de producción de leche producida en su momento de máxima, es decir, en su pico, cuánto se puede esperar a 305 días. Y acá empiezo el tema de la comparación, es decir, insisto, acá se hace una proyección de la producción en el momento del pico, ¿no es cierto? Y la proyección a 305 días. La lactancia puede continuar. En una primera lactancia, en vacas de primera lactancia, es decir, las primíparas, se considera que la leche del pico multiplicado por 213 sería más o menos la producción a 305. No importa estos números, no se hagan mala sangre porque haya muchos números. En segunda lactancia hablamos de 176 y en las adultas, o sea, tercera lactancia o más, 175. Es decir, por cada litro en el pico yo voy a obtener, multiplico por 175 y voy a tener la leche estimada a 305 días. ¿Para qué sirve esto? Y si voy al dato práctico. Si yo hoy tengo una vaca que está en su pico de producción, está en los 60 días después del parto, y esa vaca produce 35, 40 litros de leche, bueno, si yo multiplico y tomo un valor redondo de 200, quiere decir que yo podría esperar de esa vaca de 35 litros de leche acá en el pico, como ven acá en este cuadro, una producción a 305 días de 7.000 litros. O sea, multiplico 35 por 200 y tendría una producción de 7.000 litros. Quiere decir que... ¿Por qué era 305, profe? Disculpe,
Porque se me entrecortó en un momento antes. ¿Por qué 305 días? Es un punto de comparación. Es decir, 305 días se utiliza hacia los 10 meses como el punto de comparación para comparar lactancias. Entonces, si yo tengo vacas de un rodeo, puede ser que haya vacas que produzcan 306 días, hay vacas que producen 320 días, hay vacas que producen 380 días. Entonces, la comparación de esas lactancias no es válida porque yo en definitiva tengo vacas que produjeron más días leche. Entonces, si yo quiero comparar el potencial productivo de una vaca con otra, digo, bueno, a ver, a 305, bueno, ¿esta vaca cuánto produjo? Esta produjo 7.000 y la otra produjo 6.900. Bueno, evidentemente la vaca es 7.000. Claro. Ahora, puede ser que esa vaca de 7.000 se seque a los 10, 15 días, ¿no es cierto? Y produzca 7.500 litros. La vaca... Pero digamos, lo fisiológico siempre es 200, 220 días, ¿no es cierto? No. Lo fisiológico De lactancia. 220 días de lactancia es en vacas de cría, en vacas de carne, lo fisiológico. En vacas lecheras, por eso insisto, que quede claro, o sea, por eso le quería decir, en vacas lecheras, o sea, en vacas de carne, ustedes pueden tener lactancia de 6 meses o de 8 meses, que cuando ustedes van a ver que es el destete. Si ustedes pueden destetar terneros a los 6 o a los 8 meses. Eso es lo que ocurre, digamos, en eso. En vacas en producción, la lactancia puede ser muy variable, en vacas lecheras, perdón, en vacas de tambo, la lactancia puede ser muy variable. Puede ser que se sequen por baja producción antes de los 305 días. O sea, no es que no haya vacas que su lactancia dure 6 meses. Sí, duran 6 meses. Es decir, ustedes van a ver incluso, si leen las producciones, por ejemplo, de las vacas en Nueva Zelanda, generalmente son sistemas estacionados, con vacas generalmente de la raza Jersey o cruza, donde el promedio de esas lactancias puede durar aproximadamente 210, 240 días, y está durando 7 o 8 meses, digamos, la lactancia. Pero nosotros acá, en los sistemas nuestros, en el mundo, digamos, en sistemas, sobre todo en pariciones continuas, lo ideal es que esa lactancia dure por lo menos 10 meses. Eso es lo ideal desde el punto de vista productivo. Insisto, como rodeo. Ahora, que puede haber vacas que duren menos y vacas que duren más, también. Entonces, yo, por ejemplo, ¿para qué me sirve este dato de pico de producción y la estimación de la producción a 305? Insisto, si yo me paro con una vaca que en el pico está en 35 litros, yo puedo esperar 7.000 litros a 305 días. Y al revés, si yo quiero saber, por ejemplo, yo entro en un tambo y pido los registros y me dicen, mire, este tambo el año pasado, el promedio de la producción de las vacas a 305 días fue de 7.000 litros de leche. Bueno, si divido los 7.000, lo divido por 200, ahí voy a obtener más o menos cuáles son los niveles de producción en pico de las vacas. Y esta producción en pico, en este primer tercio de la lactancia, es decir, en esta lactancia temprana, es importantísimo atender todas las cuestiones nutricionales del animal. Entonces, insisto, cuanto mayor producción tengo en el pico, más leche voy a tener a lo largo de la lactancia. Para eso se utiliza pico y producción a 305 días. Es uno de los elementos por los cuales yo lo puedo usar. Los niveles... Sí. Los niveles de persistencia es la variación porcentual que se va a dar una vez transcurrido el pico, es decir, cómo comienza ese descenso en la cantidad de leche entre... Esto es un dato que se informa en el control lechero, después lo vamos a ver, pero normalmente, de un mes a otro, es decir, en un periodo de 30 días, los niveles de descenso respecto a un control, o sea, la producción de un mes anterior al mes actual,
debería estar en el orden entre el 6 y el 9%. Después lo vamos a ver también con un ejemplo. Acá está. Fíjense, del parto al pico, la producción puede crecer entre un 10 y un 16%, depende de si sean vacas primíparas, con distintos niveles genéticos, con distintos niveles de alimentación, con diferencia en el estado corporal, ¿no es cierto? Entonces, la producción del parto al pico va a crecer entre un 10 y un 16%, o a veces más. En los controles lecheros que se van haciendo mensualmente, uno puede medir esto. No importa que ustedes sepan esta cuestión, simplemente que ustedes sepan que del parto al pico crece y después del pico comienza la etapa de descenso. Al principio, como veían hoy en los dibujos de las vacas multíparas y las vacas primíparas, en vacas de primer parto ese descenso va a ser leve, un 3% entre un mes y otro. En el caso de las vacas de segundo o más parto, va a ser un poco mayor, entre el 6-7% al principio, y luego ustedes van a ir viendo cómo, a medida que va transcurriendo la lactancia, a cada 30 días, ese descenso se va a ir cada vez acentuando más. Un 5% en vacas de primer parto, un 7 y un 8% en vacas de 2 o más partos, así, 5-8%, y luego ya en el último tercio de la lactancia, es decir, a partir del séptimo mes, ¿no es cierto?, de producción, puede ser de un orden de un 6 o un 7% en vacas de primer parto y puede ser de un 10% la caída mes a mes en vacas de segundo de 2 o más lactancias, e incluso en los últimos meses, fíjense cómo esa caída puede ser aún mayor, del 12-13% o incluso ya entre un 15 o un 16% en la última etapa de la lactancia. Si esto se continúa, es decir, si la vaca sigue produciendo leche más de 305 días, bueno, esta producción va a seguir cayendo más, depende también si se trata de una vaca de primer parto o de más parto. Pero insisto, la curva continúa, es decir, esto bórrense el número 10, puede ser que siga. Y yo puedo interrumpir este secado, insisto, a veces por nivel de producción. Si una vaca tengo un buen pico y por, qué sé yo, por razones climáticas o de nutricionales o sanitarias la vaca cae la producción, yo puedo cortar la lactancia en el quinto o sexto mes, una indicación de secado por baja producción. Yo le decía hoy, generalmente la vaca adulta, en el caso de las razas utilizadas para la producción de leche con bovinos, generalmente alcanzan su tamaño adulto alrededor de entre los 4 y los 5 años. Es decir, si la vaca, como se considera lo ideal, tiene su primer parto a los 2 años, su segundo parto lo va a tener a los 3 años y un poco, y su tercera lactancia lo va a tener después de los 4 años, 4 años y medio. Es decir, que está en esta tercera lactancia es cuando está llegando a la adultez, es decir, termina todo lo que es el crecimiento y desarrollo, digamos, de esa hembra. Y allí, fíjense, es donde se logran justamente las lactancias con máxima producción. Por eso lo ideal, desde el punto de vista productivo, es tener una importantísima cantidad de animales que tengan más de 3 lactancias, es decir, lo ideal sería 4 lactancias. Por supuesto, hay vacas de 5, van a quedar en el rodeo, puede ser vacas de buenos niveles genéticos que van a quedar con 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 lactancias, depende. Ahora, para graficar, le traje un trabajo que hicimos hace unos años en la entidad de control lechero acá, la Sociedad Rural de Rafaela, y fíjense, esto era lactancias a 305 días, es decir, para poder comparar, insisto, no son lactancias reales, sino que la producción de vacas a 305 días, de primera lactancia, es decir, vacas que completaron su primera lactancia con más de 305 días y que tienen la producción a 305,
¿Qué pasaba con esos animales en segunda lactancia? Fíjense que la producción de primera a segunda fue un 16% mayor. Los promedios de producción en vacas de tercera lactancia estábamos cerca de los 8.000 litros de leche, es decir, que estábamos todavía casi en un 6% más de producción. Incluso las vacas de cuarta lactancia produjeron todavía más que las de tercera en promedio, en casi un 2% más. Es decir, esto sirve para mostrar lo que pasa, por un lado, con las lactancias, cuando se alcanza el máximo productivo. Fíjense que entre la primera y la cuarta lactancia estamos hablando de una diferencia de casi un 25% más de producción. De ahí la importancia de que las vacas logren 3 o 4 lactancias como mínimo, cosa que no siempre se puede lograr. Esto en vacas de la raza Holando, en un trabajo que hicimos en la Sociedad Rural de Rafaela. Esas vacas de la raza Holando, de primera lactancia, promediaron 6.514 litros de leche, con el 3,57% de grasa. Eso significó 230 kilos de grasa butyrosa a 305 días, y con el 3,37% de proteína, lo que significó 220 kilos de proteína a 305 días. ¿Esto para qué se los muestro? Para justamente que vean por qué cuando estudiamos lactancia interesa cerrar en un momento fijo todas las lactancias que cerraron. Ahora, es probable que si nosotros analizamos las primeras lactancias en ese periodo en la Sociedad Rural de Rafaela de vacas de la raza Holando argentino, no todas las vacas llegaron a producir 305 días, no todas. Hay un porcentaje que no llegó. Bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta. Ahora, las que superaron los 305 días promediaron a 305 días 6.514 litros, con distinta composición de grasa y de proteína. Ahora, resulta que también estudiamos, perdón, no está el cuadro, pero también estudiamos qué pasaba con las vacas cruzas, o sea, animales cruzas, es decir, que generalmente eran cruzas Holando por Jersey, en su primera lactancia, también en el mismo momento en la Sociedad de Rafaela. Las vacas cruzas, primera lactancia, promediaron 5.469 litros contra los 6.500 de las vacas Holando. Ahora, las cruzas Jersey tenían en promedio 3,82% de grasa contra 3,53 de las vacas Holando y 3,56 de proteína contra 3,37 de las vacas Holando. Y ahora viene la otra explicación. Es decir, por un lado, ¿por qué usamos el parámetro 305 para cortar las lactancias en igual momento? ¿Por qué usamos la fórmula leche-grasa corregida? Bueno, porque evidentemente, si yo quiero comparar leche con leche, esta leche no es la misma que esta leche. Es decir, estos 6.500 litros con el 3,5 no es lo mismo que 5.400 litros con el 3,8. Si yo a esas composiciones le aplico la fórmula de leche-grasa corregida al 4, multiplico esos litros de leche por 0,4 y luego multiplico los kilos de grasa por 15 de estos animales, perdón, de esos animales, es decir, los 6.514 litros de leche con la grasa que tenían de las vacas Holando versus los 5.469 litros de leche de las vacas cruzas con 3,80 de grasa, si yo lo corrijo al 4%, es decir, estoy informando ahora litros de leche con una grasa del 4%, es decir, estandaricé la grasa, la corregí a como si las vacas produjeran toda la leche al 4% de grasa. Estos 6.500 litros de leche se transforman en 6.056. Y estos 5.400 con el 3,8 se transforman en 5.323. Quiere decir que la diferencia de casi un 20% que existía entre 6.500 y 5.400 se transforma en un 14% cuando comparo
leche contra leche. Entonces, ¿con esto qué quería mostrarles? Bueno, ¿cómo puedo comparar lactancia? Comparar lactancia a 305 días, comparo lactancia, las primeras lactancias, y por ejemplo le aplico la leche grasa corregida. Y ya para terminar esta partecita acá, ¿cuánto puede producir de leche una vaca? Bueno, acá, por lo menos el registro que existe como récord a nivel mundial, esta vaca, que es Gillette Smurf, ¿sí? Pitufo, es una vaca canadiense que llevaba más de 11 lactancias, y la última lactancia, que empezó en julio del año 2015, había promediado a 305 días 16.000, casi 17.000 litros de leche. A 365 días 19.200 litros de leche. Y su lactancia real llegó a 850 días con 30.000 litros de leche. Entonces, evidentemente esta vaca, por mérito genético, esta era la lactancia número 11, si no... no, a ver, sí, creo que era la lactancia número 11. Llevaba una producción vitalicia, quiere decir, a lo largo de su fecha de nacimiento hasta el cerrado de esta lactancia, de 247.000 litros de leche. Con 8.800 kilos de grasa, 7.760 kilos de proteína. Si yo esta producción quisiera corregirla al 4%, multiplico esta leche por el 0,4 y esta grasa por 15. Y entonces voy a tener los litros de leche de grasa corregida al 4%. Profe, ¿yo por qué tendría que corregirlo? O sea, ¿qué utilidad le doy? ¿Es porque se paga en sólidos totales o se paga en litros? ¿Eso es lo que varía? La No, producción. o sea, en realidad hay dos cuestiones. O sea, la grasa, los niveles de grasa dependen fundamentalmente de cuestiones raciales y de alimentación, es decir, dentro de una misma raza. Entonces, si yo quiero comparar, por ejemplo, vacas, yo tengo, por ejemplo, en mi tambo, tengo vacas Holando y tengo vacas Jersey y tengo vacas Cruza, si comparo solamente los litros de leche, estoy, digamos, poniendo en desventaja a las vacas Cruza, a las vacas Jersey, porque la vaca Holando ya de por sí produce más litros de leche. Ahora, yo tengo que analizar no solamente la leche, sino la eficiencia de conversión del alimento en leche y en grasa. Entonces, a partir de allí, estoy comparando papas con papas, o sea, no papas con naranjas, ¿no es cierto? Sino estoy haciendo comparaciones. Por eso se utiliza en muchos casos la corrección, digamos, de la grasa. Lo mismo... Claro, pero eso es válido cuando a uno le pagan la producción por sólido, pero no hay empresas que pagan por litros. Esa era mi pregunta. No, en realidad, mire, después lo vamos a ver cuando veamos calidad de leche, el sistema de pago de la producción. Justamente este es un tema. Esa es una de las grandes mentiras, porque, a ver, yo te digo, si en tu casa, si tu papá o tu viejo, tu abuelo o vos tenés tambo, y vos le vendés a la fábrica 5.000 litros de leche con el 3,8% de proteína, perdón, de grasa, es una cosa. Ahora, si le vendés una leche con el 3,5% de grasa, es otra cosa, a niveles de sólido. Entonces, si a vos te pagan la leche de 3,80, 25 pesos, y a la leche con 3,50 le pagan 25 pesos, ¿quién está cobrando más? Puedo decir, no, los dos cobran 25 pesos el litro de leche, sí, pero en realidad el que produce a 3,50 está produciendo menos sólido, ¿sí? Proporcionalmente te diría que está cobrando más el litro de leche que el que le vende la leche con el 3,80, ¿se entiende? Sí, No. profe, sí, yo entiendo, por eso preguntaba cómo se estaba pagando. Está bien, el sistema de pago, en la Argentina hay una cuestión, como todo lo que nos pasa a nosotros.
Es decir, oficialmente hay un sistema que dice que la leche hay que pagarla justamente por la composición de grasa más proteína, y la realidad es que todo informan por litro de leche. Esto entonces es lo que les mostraba. Entonces, con esto termino todo lo que está relacionado a lactación. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a todo lo que vimos hasta ahora? Eduardo, Sí. una pregunta. Usted dijo que hay vacas que llegan a lactancia de 400 hasta 800 días, nombró. Sí, acá el pitufo es un ejemplo. Sí, a medida que avanza la lactancia va a producir menos cantidad de leche Sí, y también va a aumentar el porcentaje de grasa, ¿no? sí. ¿Te convendría económicamente mantener esa vaca o te conviene más secarla y hacerla, tratar de hacerla parir de vuelta, ¿no? Para Bueno, llegar al pico y producir más leche, porque estaría produciendo menos y con justamente, grasa encima. ustedes después cuando vean la parte de manejo reproductivo, van a entender por qué, por ejemplo, si yo tengo una vaca, o sea, si yo tengo, perdón la desprolijidad, si yo tengo esta vaca, evidentemente esta vaca, que está 800 días en lactancia, esa vaca no quedó preñada, ¿no es cierto? Entonces, acá hay un tema, es, digamos, tratar de hacer equilibrio entre cuál es el momento productivo óptimo y cuándo es el momento reproductivo. Es probable que esta vaca, seguramente, porque es una excelente vaca, que duró 11 lactancias, y fíjense que la vaca nació en el 96 y en el 2015 estaba en producción, es decir, una vaca que tenía 19 años de vida. Esa vaca tuvo 11 lactancias en sus 19 años de vida. Es una vaca longeva. Seguramente esa vaca fue sometida a lo largo de esta lactancia a tratamiento de superovulación para generar embriones, ¿no es cierto? Es seguramente un excelente donante de embriones. Bueno, a ver, esto no es el ejemplo de vaca, es un ejemplo, o sea, simplemente para mostrarle de que hay vacas que pueden durar 19 años, que pueden vivir 19 años, que es una vaca longeva, que después de 19 años produjo casi 250.000 litros de leche y que dio muchísimos embriones. Entonces, ustedes van a ver que, de acuerdo al manejo en el establecimiento, ¿no es cierto?, hay animales que yo, a los 305 días, si ustedes recuerdan el ciclo que yo les mostré al principio, del intervalo parto-concepción, ¿por qué les dije? O sea, ustedes quizás vienen con una imagen que en un sistema estacionado, la vaca tiene que preñarse a los 80, 85 días, para volver a parir ante los 365 días. Ahora, esa vaca que parió otra vez a los 365 días, yo la tengo que secar a los 305 días. Ahora, la pregunta es, si yo tengo que secar una vaca que lleva 305 días en lactancia, y resulta que por condiciones genéticas y productivas, esa vaca produce 30 litros de leche a los 300 días, porque en el pico estaba en 60 litros, y a los 10 meses estaba capaz en 25 o 30 litros. ¿Yo la voy a secar? No, extiendo la lactancia. También es cierto que esas vacas que están, y lo van a entender cuando vean reproducción, cuando están en 50, 60 litros en pico de producción, es muy difícil preñarla. ¿Cuándo? A los 80 días. ¿Cuándo la van a lograr preñar? En el mejor de los casos, a los 110 días. En el mejor de los casos. Entonces, si la logro preñar a los 110, 120 días, quiere decir que esa vaca va a tener un intervalo parto-parto de 400 días. Si la vaca tiene un intervalo parto de 400 días y yo la quiero secar a los 45 días antes del parto, porque está con buena producción, la tengo que secar a los 45. Quiere decir que esa lactancia duró 355 días. ¿Se entiende? Por eso la dinámica, es decir, pero eso Profe, son... una consulta con respecto a eso. Si uno estira demasiado la lactancia, Sí. ¿hay posibilidad de que aumente la célula somática? No, a Cuando ver, se pasa con muchos días.
Generalmente hacia el final de la lactancia puede haber un aumento fisiológico de las células somáticas. Ahora, eso está relacionado también a los niveles de producción. Es decir, en una curva normal, cuando baja la producción, proporcionalmente vos vas a tener mayores niveles de células somáticas. Ahora, insisto, yo puedo extender la lactancia por cuestiones reproductivas e incluso puede ser que extienda, o sea, la lactancia y acorto el periodo de secado. Por eso le dije, el periodo de secado ideal es de 60 días, pero lo puedo achicar a 45. Lo ideal es que no sea, ¿no es cierto?, menor a 45 días. Ahora, que también tenemos tambos, donde las vacas están en el tambo y paren otra vez en el tambo, sí, pero eso es una cuestión de registro y de manejo. Por eso, para saber que la vaca está en determinado momento de su lactancia, que le faltan 45 o 60 días al parto, yo tengo que tener manejo de registro, la vaca perfectamente identificada y manejo del establecimiento. Lo que ustedes van viendo ahora es cómo todo tiene que ver con todo. Es decir, el parto con la reproducción con la alimentación con el momento de la lactancia, cuando la logro preñar, los niveles de alimentación con la producción y con el nivel genético, porque la vaca lleva, digamos, intrínsecamente un nivel de producción que es genético. Eduardo, agrego nomás lo que vos estás diciendo y un poco las consultas a los chicos. Hay un montón de cuestiones que es difícil definir, uno le va mostrando desde la experiencia o de los conceptos que por ahí aprendieron, pero en esto hay que formar criterio, o sea, criterio a partir de estas cuestiones. Acá Eduardo mostró estos parámetros de 305 días, de la grasa, la leche corregida a grasa. Son cuestiones o herramientas estratégicas que uno usa para poder comparar, para poder medir o para poder predecir un requerimiento, si es que nivelamos todo a un nivel de grasa, pero en esto, como dijo él, es todo dinámico y es difícil. El periodo de la lactancia, como decía recién, ustedes van a ver después cuando veamos la parte de formulación de raciones, que bueno, acá surgen cuestiones de esto, para definir en qué etapa de la lactancia está, porque sus requerimientos, y ahí van a poder dimensionar lo que la vaca necesita, para poder mantener esos niveles de producción. Y esto, si ustedes estudiaron el primer material cuando hablábamos de los componentes de los sistemas, cuando hablábamos de la relación justamente de vacas en producción o vaca nordeña y vaca seca, cómo incide en la reproducción o en esa relación el tema de la alimentación y el nivel genético. O sea, es todo dinámico. Acá no tomen nada de esto, o sea, como reglas estrictas, y son datos producto de estudios y de determinaciones de parámetros que sirven para comparar. Pero en la dinámica van a tener que definir ustedes un montón de cosas a partir del criterio que ustedes formen a partir de esto. Bueno, si ¿hacemos una pausa? yo le propongo, si quedan, paramos otros 3 minutos y seguimos con la última partecita corta de control lechero, que también creo que justamente puede servir para ilustrarle todo lo que vimos hasta ahora. Bien, lo voy a controlar así por la duda para... 3 minutos, sí, yo lo controlo. Listo, controlamos.
¿Estamos, Omar? ¿Me escuchan? Estamos, Eduardo. Estamos. Justo Bueno, a ver, toda esta información de lactancias, todas estas cuestiones, digamos, del manejo de los datos, justamente en un sistema del tambo que, como lo dijo recién Omar, es un sistema muy dinámico, muy cambiante, con factores climáticos que hacen a que cambie permanentemente la situación. Todos estos datos de producción se obtienen a partir del control lechero. Entonces, la pregunta que podemos hacer rápidamente, ustedes van a leer en el libro de Pendín, incluso está explicado lo que es el control lechero. Pero básicamente es un sistema para los productores, digamos, que tienen identificados sus vacas, que tienen registro de sus vacas, o sea, que tienen registros de parto, de servicios, es decir, toda la información. Es un sistema que va a controlar una vez por mes, o sea, cada 30 días o cada 45 días al tambo. Una persona ajena al establecimiento lleva estos equipos que ustedes ven acá, que son medidores, ¿no es cierto? Y vaca por vaca, durante 24 horas, o sea, en el primer y en el segundo ordeño, le toma la producción, es decir, mide los litros de leche, saca una muestra para determinar grasa y proteína o células somáticas, ¿no es cierto? Y con eso se va armando los datos de producción del día de control y de la vaca a lo largo de la lactancia. Por supuesto que hoy hay equipos de ordeño, lo vamos a ver, lo van a ver más adelante cuando veamos la clase con el doctor Armando González. Hay equipos de ordeño que tienen incorporados, ¿no es cierto?, medidores de leche, donde la producción se toma en cada control y se va registrando en todo el día y a lo largo de la lactancia, día por día. Entonces, ¿para qué sirve el control lechero? Bueno, sirve, entre otras cosas, para la selección y el mejoramiento animal. Es decir, cuando hace 2 o 3 semanas vimos la parte de selección genética, dijimos que yo en mi establecimiento, toda la producción de mis vacas las puedo anotar y registrar y van a hacer una curva de variación. Hay una variación, hay vacas que son mejores, hay vacas que son peores, hay vacas que están, digamos, en niveles medios, y yo voy a ir seleccionando en forma directa mis mejores vacas y voy a buscar las hijas de mis mejores vacas para que sean la reposición del establecimiento. Es decir, el control lechero sirve a los fines de la selección y el mejoramiento genético del rodeo. Pero también sirve para el manejo del establecimiento en general y para un programa de control de calidad y leche de mastitis. Es decir, en la selección y el mejoramiento es en la selección directa. Como decía, yo tengo mi rodeo de vacas, mido las producciones, calculo la producción a primera lactancia, a segunda, tercera lactancia, comparo las producciones a 305 días, ¿no es cierto? Tomo las lactancias reales para ver, digamos, lo que se llama la lactancia vitalicia de la vaca, me fijo cuáles son mis mejores vacas y así empiezo a elegir. Trato que las mejores, o sea, ojalá que queden, digamos, y de esas mejores que van quedando, yo voy utilizando las hijas para la reposición. En el manejo, bueno, el control lechero me sirve, lo vamos a ver después, para visualizar el desempeño actual del rodeo. Es decir, el control lechero lo que hace es ir un día del mes y le saca una foto al tambo. Entonces, para el dueño, para el técnico, para el veterinario, el agrónomo, el nutricionista, el que hace la reproducción, todos tenemos una foto del día, sirve para ver cómo venimos desde atrás y hacia dónde vamos, es decir, predecir de alguna manera el desempeño futuro. Puedo analizar el progreso, es decir, bueno, yo analizo cómo estaba hace 2 o 3 años atrás, cómo estoy ahora, cómo estaba el año pasado, cómo estoy ahora, es decir, el resultado de las medidas que yo planifiqué. Evidentemente, el manejo de establecimiento, que es un poco lo que recién le decía Omar, es decir, el manejo es la práctica diaria. Es decir, el sistema es cambiante, es muy dinámico. Es decir, yo tengo una situación que tengo un objetivo y trato de planificar las actividades en función de ese objetivo. Ahora,
lo que yo no puedo controlar, que es fundamentalmente el clima, que es el factor más incontrolable de todos en la mayoría de los tambos nuestros, hace que de pronto mañana me llueven 300 milímetros y resulta que la pradera de pastura que yo había planificado, que me iba a dar tantos kilos de materia seca, está toda inundada. Entonces, a partir de allí se terminó el esquema. Y ahí tengo que empezar a tomar decisiones. Entonces, el manejo, por eso es tomar decisiones y es cuestiones prácticas de saber cómo salir del paso todos los días. El control lechero también entonces me sirve para comparar tambos. Y vuelvo a lo mismo, es decir, yo tengo producción total, tengo producción por vaca en ordeño, tengo producción de leche corregida al 4%, entonces cuando comparo dos tambos de una misma empresa, que puede ser que tengan distintos tipos de animales, puedo hacer la comparación en forma fehaciente. Esta es una planilla, por ejemplo, de un informe de resumen del tambo, donde yo tengo la información de tipo de control, cuánto pasó entre un intervalo, entre un control y otro, y después tengo, por ejemplo, la información de la cantidad de vacas que son de primera lactancia, de segunda lactancia y de tercera o más, el total de vacas del rodeo, ¿no es cierto? La cantidad de vacas que están en ordeño, o sea, de ese total de vacas, cuántas son las que están en ordeño, cuáles son el número de vacas y el porcentaje de vacas, ¿no es cierto?, que están en ordeño dentro de esa categoría, los días en lactancia promedio de esas vacas, es decir, las vacas de primera lactancia, cuántos días en lactancia tienen. Insisto, esto depende si el establecimiento tiene pariciones continuas o si tiene pariciones estacionadas. Pero esto es una cuestión de manejo, porque evidentemente, y vamos a ver después, lo ideal sería, si yo tengo un sistema de pariciones continuas donde las vacas paren durante todo el año, el promedio de día en lactancia de mi rodeo debería estar en el orden de los 150, 160 días, que sería la media, si las lactancias duran 310, 320 días. El total de leche que se registró el día del control, el promedio por vaca total y el promedio por vaca en ordeño, y datos así. Incluso acá aparecen gráficos, por ejemplo, en el control lechero de esta entidad de la zona, aparecen gráficos donde el valor que se analiza de vaca en ordeño lo grafican como qué pasó en el último año. Entonces usted tiene a través de un dibujo qué pasó con la producción por vaca en ordeño, con la producción total, con la relación, digamos, los valores de grasa y de proteína, etcétera, etcétera. Esa es toda la información que hace el control lechero. Si el control lechero va ese día, le saca una foto al tambo, ¿y con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con vacas que tienen que estar perfectamente identificadas, que pueden tener un nombre, una identificación, un número de registro, que tienen, o sea, vacas que tienen una fecha de parto, que es el momento que inicia la lactancia, ¿no es cierto? Que esa lactancia les puede decir que puede ser la lactancia número 1 o la lactancia número 5, que en el último control lechero dio tantos litros de leche que en el anterior dio eso, que el porcentaje de grasa es tal, la proteína también, ¿no es cierto? Y en caso que tome una muestra para células somáticas, también le da la información individual. ¿Cuánta leche llevan acumulado en los días en lactancia que tienen, la grasa? Y información, por ejemplo, si la vaca tuvo servicio, no tuvo servicio, etc. Esa información individual, que también surge del control lechero. Esta información, por supuesto, que se procesa a los 2 o 3 días, se le entrega al productor y al técnico, y el técnico a partir de allí decide. Por un lado están las vacas en producción, por otro lado están las vacas secas, es decir, las vacas que no están en producción. A ver, la relación vaca en ordeño, vaca seca, es decir, vacas que están en producción, vaca seca. En condiciones de sistemas de partos no estacionales, o sea, insisto, pariciones continuas, las vacas paren durante todo el año. Si las vacas paren durante todo el año, y yo saco en este momento cuál es la relación vaca en ordeño y vaca seca, lo ideal sería 85-15. Eso en la práctica no ocurre. Lo óptimo sería una relación 80-20, es decir, si yo tengo 200 vacas en el rodeo, el 80% están en producción y un 20% está seca. Eso sería lo óptimo.
En los tambos de nuestra zona, en general, la relación real, en los tambos que tienen control lechero, que están los datos registrados, esa relación está alrededor del 75-25, o sea, entre 75-25 y 80-20. Y ese es un dato que surge, por ejemplo, del control lechero. Después también puedo analizar los grupos de vaca por lactancia, es decir, qué porcentaje de vacas yo tengo que son de primera lactancia, qué vacas son de segunda lactancia y qué vacas son de tercera lactancia o más. ¿Por qué interesa esto? Para establecer la estabilidad y la dinámica del rodeo. Si mis vacas paren durante todo el año y mis vacas duran, como yo pretendo, por lo menos 3 o 4 lactancias como mínimo, lo ideal sería que yo en el rodeo, en un momento dado, tenga por lo menos un 30% de vacas de primera lactancia, un 20% de vacas de segunda lactancia y el otro 50% de vacas de 3 o más lactancias. Eso sería, de alguna manera, un objetivo que no siempre se logra, pero que esos datos, de alguna manera, te van marcando qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Si ustedes vieron la planilla anterior me informaba de cada vaca los días en lactancia que tenía. ¿Se acuerdan que yo les decía que los días en lactancia son los días que desde el momento del parto hasta el día del control lechero, cuántos días la vaca lleva en producción? Bueno, el control lechero también, si yo tengo, me sacan los días de cada vaca y el promedio del tambo. Vuelvo a lo mismo, si yo tengo un sistema de apariciones continuas y mis vacas producen leche durante 310, 330, 340 días, el promedio de días en lactancia en un sistema estacionado, estable, ¿no es cierto?, que las vacas están pariendo durante todo el año, debería estar entre 150 y 170 días. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy por debajo de 150, tengo muchas vacas que están en inicio de lactancia, y si estoy por encima de 170, quiere decir que tengo una importante proporción de vacas que están ya en el último tercio de lactancia. Y eso también está relacionado con las decisiones de manejo. O sea, si yo tengo que recomendar de pronto empezar a utilizar un suplemento, o sea, un maíz, un grano de maíz como suplemento energético, bueno, voy a ver cómo están las vacas de manera de evaluar cuál es la respuesta. Y la respuesta va en base a los días en lactancia que tienen en promedio el rodeo. Entonces yo puedo, si yo tengo mis vacas que están en un promedio de 190 o 200 días en lactancia, tengo que tener en cuenta que todo lo que haga en la suplementación no siempre voy a lograr la respuesta que yo pretendo, porque las vacas ya están en pleno periodo de descenso productivo. Eso lo van a entender bien cuando vean la parte de nutrición y la parte de reproducción. De la misma manera que antes sacábamos cuál es el porcentaje del rodeo que debería estar en primera, segunda y tercera lactancia, bueno, lo mismo ocurriría entonces con la distribución según los días en lactancia. Entonces, ¿se acuerdan que yo por eso hoy les mostraba cómo se divide la lactancia temprana, media y tardía? La temprana iba del día 1 al día 100, y lo ideal sería que en un tambo de pariciones continuas yo tenga por lo menos el 25% de mis vacas en la lactancia temprana. El otro 25 a 30% de vacas deberían estar en la lactancia media, entre 100 y 199 días. Otro 25 a 30% en la lactancia tardía, y se deja un 0 a 10% de vacas que están en más de 305 días en lactancia. Y las vacas secas deberían, insisto, si yo tengo 85-15, sería el 15% del rodeo. Pero de las vacas en producción, la distribución, digamos, debería ser también esa. Esto es un cuadro, cómo se le presenta al productor y al técnico. En el ejemplo del tambo que estábamos viendo recién, esa información
por las lactancias según el momento, digamos, de la lactancia. Entonces, ustedes lo que pueden apreciar es así, este es un tambo que tenía 432 vacas en producción, de las cuales 38 vacas, el 8,8%, estaban por debajo, o sea, en promedio, de 57 días, estaban por debajo de los 90 días. Esas vacas promediaban 31 litros de leche. Si ustedes recuerdan lo que les dije recién, este tambo tiene un problema, porque evidentemente nosotros lo que buscamos es que el 25% del rodeo debería estar en este nivel. El 99 vacas están en la lactancia media, es decir, promediando 143 días. 155 vacas, es decir, la mayor cantidad, están por arriba, o sea, en la lactancia, ya en el último tercio de la lactancia, promediando 245 días. Y fíjense, tiene un alto porcentaje de vacas, ¿no es cierto? 140, que corresponde al 32%, que están en 430 días. Es decir, evidentemente tienen muchas vacas con lactancias muy largas. Acá uno puede, de la lectura de esto, tener, primero, fíjense, los días promedios son 219. Recuerden que yo le dije, en un sistema estacionado, más o menos estabilizado, el promedio ideal estaría entre 150 y 170 días. Acá evidentemente estamos posiblemente con un problema reproductivo, donde las vacas alargaron su producción y se prolongó el intervalo parto-parto. Eso puede ser una alternativa, no quiere decir que sea, porque no tengo los datos reales del establecimiento, pero ya son indicadores de que algo evidentemente está pasando. Para eso sirve el control de producción. De la misma manera, en otro cuadro se le informa qué pasa con los números de lactancia de las vacas que están en producción. Es decir, las mismas 432 vacas, 154 son vacas de primera lactancia, el 35,6%. Esas vacas de primera lactancia promedian 272 días en lactancia. Fíjense que hace un análisis ya de lo que pasa, no con las vacas, según el momento, sino el número de lactancia. Ahora, resulta que yo tengo 81 hembras, ¿no es cierto?, que es el 18%, no llega al 20% de vacas que son de segunda lactancia. Y tengo 31 vacas, el 8% de tercera lactancia. ¿Qué me quiere decir esto? Lo que me está diciendo esto, que hace 3 años atrás, ese grupo de vacas, cuando ingresaron al establecimiento, que seguramente era un número muy parecido a este, ¿no es cierto?, a 100, 130, 140 vacas, por alguna razón, algo le pasó a este grupo en estos últimos 2 o 3 años, que hoy quedaron 37 vacas solamente. Entonces, fíjense cómo de la información del control lechero, del análisis del número de lactancia, del momento de la lactancia, etcétera, etcétera, yo puedo recoger información sobre lo que pasó, sobre el manejo del establecimiento y qué tiene que pasar. Evidentemente, este problema ocurrido hace tiempo atrás hizo que el establecimiento indicara que queden vacas en producción, ¿no es cierto? O sea, es importante la cantidad de vacas con más de 4 lactancias, porque evidentemente cuando existió el problema tenían que quedarse las vacas más viejas porque si no se desarmaba el tambo. Otro dato que sale del control lechero que es importante desde el punto de vista de la alimentación y la nutrición es la relación grasa-proteína que tengo en la leche. La leche, los niveles de producción y de composición de grasa y proteína de alguna manera nos indican si la dieta que está recibiendo el animal cubre sus requerimientos y además de cubrir sus requerimientos si está balanceada o equilibrada. Eso lo van a ver mañana cuando vean el trabajo práctico con Omar, es decir, donde uno hace cálculos de requerimientos y qué es lo que está pasando de acuerdo a los niveles de producción y a la composición de la leche. En general, nosotros podemos decir que una leche, tomémosle de características normales de una vaca Holando,
podría estar con el 3,70% de grasa y 3,22, 3,30 de proteína. Eso significa que si yo divido la proteína por la grasa, tengo el coeficiente proteína-grasa, que en este caso es de 0,86 en ese ejemplo. Ahora, la vaca Jersey, porque ustedes lo estudiaron, lo saben y lo vimos acá también, tiene, por una característica racial, mayor composición de grasa y de proteína que la leche de la vaca Holando. ¿Cuánto? Y puede ser un 5, un 5,5, o como en este ejemplo acá, tenía un 4,79% de grasa y 3,84% de proteína. Eso hace que la relación proteína-grasa sea de 0,80. Y después está el ejemplo de pardo suizo. Ahora, ¿qué significa 0,80, 0,85, 0,90 en el caso de Holstein? Significa que si yo tengo, por ejemplo, en una vaca Holando, una relación proteína-grasa de 1, quiere decir que tengo iguales niveles de grasa que de proteína, y de proteína que de grasa. Ejemplo, si yo tengo una vaca con el 3,30 de grasa y 3,30 o 3,25 de proteína, voy a estar en un nivel de 0,98 o de 1. Quiere decir que o yo no estoy atendiendo los requerimientos o la dieta está desbalanceada. Entonces, fíjense cómo los niveles de producción y la composición de la leche de alguna manera me manifiestan una alteración, por ejemplo, en los planos nutricionales. Hay ejemplos, lo van a ver ustedes cuando vean la parte de alimentación, pero simplemente como comentario, el control lechero no solamente me informa la grasa y la proteína, sino que de las muestras de leche que se toman, yo puedo también pedir información sobre niveles de urea que hay en leche. No importa, es decir, no vale acá el ejemplo de decir, bueno, ustedes tienen que saber que cuando tengo 3,20 de proteína y menos de 15 miligramos por decilitro de urea, tengo una deficiencia proteica. Simplemente que tengan en cuenta que un dato del control lechero me da un valor, y de ese valor puede aparecer, por ejemplo, una alteración, un signo, por ejemplo, una deficiencia de proteína en la dieta o un exceso de proteína en la dieta. ¿Está? Y ya para ir terminando, el control lechero en los programas de calidad de leche y de mastitis, es decir, ya que estoy haciendo control, que saco una muestra de leche, lo que puedo hacer con esa muestra de leche que está tomando acá, como ustedes ven estos frasquitos acá de tapa azul, se toma una muestra de leche del día de control. Esa muestra de leche yo la llevo a un laboratorio, en ese laboratorio me hacen análisis físico-químico, es decir, me analizan grasa, me analizan proteína, si quiero, por ejemplo, me analizan urea en leche individual, y también me pueden hacer recuento de células somáticas. En ese caso, el recuento de células somáticas sirve a los fines de un programa de control de calidad de leche y mastitis. Lo vamos a ver en otro tema, pero simplemente para mostrarle, este es un ejemplo de un reporte de un tambo que hace en control lechero de célula somática. Entonces, de esta vaca en particular, yo tengo la información del último control lechero y de todos los controles anteriores que tiene la vaca. Entonces, de acuerdo a los días en lactancia que lleva la vaca, yo tengo la información registrada control por control. Es decir, hay vacas que tienen 8 o 10 controles, hay vacas que parieron hace poco y tienen de pronto 4 o 5 controles, hay vacas que tienen 3 controles o más. Es decir, tengo la información, por ejemplo, esta vaca tiene solamente 3 controles lecheros, es decir, esta vaca tiene esta información. Bueno, tiene 63 días en lactancia. Es decir, estos son reportes que surgen del control lechero. Entonces, como dijimos anteriormente, el control lechero es una herramienta que me permite la selección y el mejoramiento animal, que sirve a los fines del manejo del establecimiento y que me puede servir a los fines de un programa de calidad de leche y mastitis. ¿Alguna pregunta? ¿Le quedó alguna duda? Activa la pantalla, Eduardo, que no se te ve por las dudas, por si te... Bueno, nada, no si podés, si no, no. Yo creo que, bueno,
Me imagino la cabeza de ustedes en esto, en planillas y demás. Creo que hoy estaba pensando qué importante que es, a ver, qué es, y por eso uno insiste en que ustedes participen de las clases teóricas. Entiendo a aquella gente que por ahí no va por el lado de esto y bueno, resulta un poco complicado con un montón de cosas, un montón de temas, ¿no? Eduardo trabajó mucho en esto y bueno, tiene mucho de este análisis de planilla, por lo tanto, obviamente que lo conoce por experiencia propia. No quiere decir que usted le vamos a poner en un examen que analicen una planilla de esto. Simplemente, bueno, hay cuestiones muy importantes de determinar herramientas que me permiten evaluar cómo va la dinámica de mi rodeo, ¿no? Como en este caso el control lechero, que tiene varios objetivos, pero qué interesante lo último, donde mostraba esta cuestión de ver la dinámica de los distintos grupos de vacas en lactancia para ver y determinar qué es lo que está pasando hacia adentro. Tanto en leche como en carne ustedes van a ver que hay un montón de elementos o indicadores que en la dinámica de manejo de un sistema son importantes para poder tener idea por dónde va la cosa, ¿no? Porque, a ver, si bien hablábamos hoy, y él decía de esta cuestión de que a veces una condición climática hace que el productor pierda la pastura y esto hace que modifique todo esto que está hablando Eduardo, para eso uno planifica o debe planificar. Debe pensar en el pronóstico o en la expectativa en cuanto a lo climático y en todos los otros factores que uno no puede manejar, por lo menos para aproximarse. No es que estamos diciendo, bueno, vamos a tener justa. Pero bueno, en la medida que uno planifique, puede manejar. Y obviamente que para planificar y para analizar es importante contar con información. Además de conocer, como es la dinámica biológica de los rodeos, conocer y tener elementos que puedan estimarnos a nosotros y darnos elementos para mirar hacia adentro qué está pasando. Pero interesante lo que Eduardo hoy les planteó y interesante que ustedes estén por lo menos acá. Más allá que, bueno, a lo mejor ustedes van a decir de acá a 2 años cuando rinda no me acuerdo, bueno, pero espero que ustedes hayan hecho sus apuntes, que aprovechen la grabación de la clase como para que puedan de alguna manera volver a rever esto, porque a veces van a leer y van a estudiar, y dónde salió esto, de dónde salió qué dato, de dónde salió el análisis ¿no? Por eso uno apunta a esa cuestión. Sí, además, Omar, justamente yo lo centralicé y lo sinteticé para que no dure más de 2 horas en las cosas que por ahí son básicas y elementales. Ustedes van a tener que leer en Pendini o en otros apuntes que tengan de lactación de fisiología, o los que cursen la optativa de fisiología de la lactación, que hoy se está haciendo también como optativa. O sea, hay material, muchísimo material. Insisto, esto, digamos, hoy en los rodeos lecheros, en sistemas modernos, es importante. Siempre había un técnico que decía que para avanzar, ¿no es cierto?, y para decidir hay que medir, ¿no es cierto? Entonces, así como el otro día Omar le decía, es importante medir lo que produce una pastura, es básico medir lo que produce una vaca, ¿no es cierto? Y hoy los sistemas modernos de producción requieren técnicos que estén realmente formados y capacitados en la toma de decisiones. Y estos elementos son números que a partir del cual uno puede tomar decisiones. Entonces, de ahí la importancia. Y ya yo para terminar puse esta foto y quizá ustedes se pueden preguntar quiénes serían ustedes en esa foto, es decir, ¿quién es quién en esta foto? Bueno, yo simplemente les comento. La palmera. No, es decir, la flecha señala a la dueña, esa es la dueña del establecimiento. Bueno. Esa es la dueña del establecimiento. Y son ustedes, o sea, el asesor. El asesor, este es el auto de ustedes. O sea, evidentemente al establecimiento, a la dueña le va bien, y si a ella le va bien, es porque ustedes la están asesorando bien. Si a ella le va bien, a ustedes también le va a ir bien y van a poder tener este auto o este chofer. Esa es una alternativa. Si ustedes se forman, se capacitan y ofrecen un servicio diferencial. Ahora también hay otras alternativas.
que puede ser, a ver si aparece, puede ser esta. O sea, también, digamos, vuelvo a decir, puede ser esto o también puede ser esto. Pero la diferencia entre uno y otro va a estar en ustedes, es decir, en la calidad de servicio que ustedes utilicen. Y para eso realmente hay que formarse y hay que informarse. Formarse e informarse. Y para tomar decisiones, insisto, hay que tener datos. Esto significa analizar, por eso ustedes van a ver que mucho en producción, nosotros siempre decimos lo mismo. Hay que analizar la información. Cuando ustedes se van a instalar a trabajar a una zona, no importa qué zona del país, tambos y rodeos de cría y de carne y de ovejas, es decir, ustedes van a ver que hay distintas regiones del país. Siempre es importante tener en cuenta, yo siempre lo digo para los chicos que van a trabajar en tambo, estudiar la zona, la región, buscar laboratorio, es decir, qué laboratorios tengo para calidad de leche, qué laboratorios tengo para análisis de forraje. Porque en algún momento seguramente ustedes van a necesitar. ¿Y qué laboratorios tengo, perdón, para la cuestión sanitaria? Esos 3 puntos son básicos para trabajar sobre terreno firme. Entonces, va a estar en ustedes trabajar en sistemas que le vaya bien. Si le va bien al productor, le va a ir bien a ustedes. Y ese tiene que ser el objetivo. Si hay alguna pregunta, escucho. Si no, muchas gracias y mañana van a empezar. A las 16 nos vemos mañana, nos vemos a las 16. Mañana a las 16 con Omar van a trabajar sobre requerimientos. Vamos a trabajar con la otra parte, el práctico 2, que es la de cálculo de carga y cálculo de carga. Bueno, estimación de requerimiento energético para hacer el balance con la. Después vamos a trabajar más adelante con formulación de raciones. Donde exactamente. Más. Y está relacionado a esto que también se vieron. Por eso insisto, acá se van a dar cuenta que en producción todo tiene que ver con todo. Sí, sí. Yo tenía una duda con respecto a lo que eran los temas del parcial que se va a tomar la próxima semana. ¿Cuáles serían bien? Bueno, yo ya lo voy a explicar mañana. Lo explico mañana en el práctico. Y voy a subir después un PDF donde van a estar detallados los temas. Incluso les voy a proponer ejercicios para el parcial, para prepararlo, o sea que van a tener toda la instancia. No se preocupen porque básicamente la cuestión pasa por entender la mecánica y entender, interpretar, como decía Eduardo, analizar la información que uno le presenta para resolver una situación. Tiene que ver con esto que estamos haciendo, así que mañana charlamos sobre esto y hacemos el práctico que es cortito. Y después, bueno, la resolución de ejercicio. Y ahí nos ponemos de acuerdo para el parcial de la semana que viene y alguna instancia también para que ustedes puedan hacer consulta y aclarar. Nos Muy bien, ponemos muchas de gracias. acuerdo. Bueno, nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana entonces. Chao, hasta mañana. Chao, Chao, hasta luego.